Vamos a continuar con nuestro tema sobre límites, ¿ya? La idea de lo que estamos haciendo, fuera de los cálculos y las cosas medio exóticas que hemos visto sobre levantar la indeterminación de un límite, por ejemplo, cuando nos sale 0/0, es que estamos aprendiendo a estudiar una función. ¿Está bien? Hemos dicho que una función es una cosa, una especie de máquina, ¿no es cierto?, que recibe números y esos números los transforma en otros números. Eso hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo con esto de límites es aprender cómo se comporta una función, o sea, cómo se comportan los números que la función produce, ¿está bien? Cuando los números que recibe esa función tienen un comportamiento especial. Por ejemplo, están muy cercanos a un número, digamos, están cerca del 2. Cuando la variable independiente, perdón, está cerca del número 2, decimos que x tiende a 2. O sea, que anotamos esa flechita, ¿no es cierto? X flecha 2. Simplemente significa eso, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es eso, es estudiar una función. ¿Qué pasa con la función cuando la variable hace algo? Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? Eh, la moraleja o el meollo del asunto aquí, nunca se olvidan de esto, es que los límites se calculan por evaluación. También si en el examen les dicen calcula este límite, simplemente evalúan en el número que les pongan en el límite en cuestión y ya está. ¿Está bien? Al menos por lo que hemos visto hasta ahora. No es nada más. Ya es simplemente evaluar, calcular. Si me sale algo raro, por ejemplo, raro en el sentido de que me salga 7/0, el límite no existe. Pero si me sale 0/7, 0/7 es 0. Entonces el límite es 0, ¿no es cierto? Si me sale 0/0, entonces es posible que haya una indeterminación y es posible que podamos levantar esa indeterminación, ¿no es cierto? Hemos visto en la clase anterior un ejemplo donde pese a que había la indeterminación, la indeterminación como tal no se podía levantar, al menos no de forma completa. ¿Está bien? Es la primera cosa. La clase pasada hemos introducido lo que hemos llamado límites laterales. Los límites laterales nos permiten concentrarnos en el estudio de la función, pero solamente a un lado del número en cuestión. Por ejemplo, aquí está la gráfica, ¿no es cierto? Esta gráfica, por ejemplo, no tiene sentido preguntarnos qué hace la función cuando la x está a la izquierda del 2, por el simple y sencillo hecho de que no hay gráfica a la izquierda del 2. Fíjense, ese es un caso muy extremo. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el caso de esta gráfica, nos importa qué pasa con la función a la derecha del 2, pero no a la izquierda. En ese caso nos concentramos en lo que sea, en que la variable está a la derecha del 2. Se aproxima al 2, pero no por la izquierda, sí por la derecha. Una cosa. Otra cosa. Cuando tenemos funciones como esta, fíjense, esta función que le hemos llamado por secciones, ¿no es cierto? O por pedazos también se le llama. ¿Está bien? En funciones como esta, habíamos dicho, la función adopta fórmulas diferentes para pedazos diferentes de la recta o del dominio de la función. También eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, si la variable x se aproxima a -1 por la izquierda, aquí está, x menos 1, x menor que -1, utilizo esta fórmula, 1 más x. Pero si la variable independiente x se aproxima a -1 por la derecha, tengo que usar esta otra fórmula. ¿Está bien? Entonces los límites laterales nos sirven para eso, para identificar cuál de las fórmulas es la correcta, en pocas palabras. ¿Ya? Hemos estudiado dos tipos de límites laterales, el derecho y el izquierdo. ¿Cómo se lo diferencia? Simple, le ponemos un más a este número, ¿no es cierto? Y me está indicando que me estoy aproximando al número por números mayores que ese número en cuestión. Entonces estoy a la derecha del número. Cuando le pongo un menos, como ven aquí en la pantalla, me está diciendo que me estoy aproximando al número por números que son menores que el número en cuestión. Entonces estoy a la izquierda. Por eso se llama límite derecho o límite izquierdo, por donde la variable independiente se está aproximando. ¿Está bien? Eso es bien, bien importante. La distinción entre el límite lateral derecho y límite lateral izquierdo tiene que ver con la variable independiente, no con la función. Es con la variable independiente. ¿Está bien? Si ustedes ponen, por ejemplo, x flecha 2 más, están diciendo que la x se está aproximando al 2 por la derecha. Nada más.
¿Está bien? Eso es bien importante que lo tengan en presente. ¿Ok? Ahora, respecto a los límites laterales, hemos visto que a veces, ¿está bien? La función no se aproxima a un número, pero tiene un comportamiento especial, llamémosle así. ¿Está bien? Por ejemplo, puede pasar que cuando la curva, fíjense, la variable X es la independiente, la línea vertical, el eje vertical, perdón, ¿no es cierto? Fíjese que cuando la variable independiente se está acercando a esta recta vertical, que es la asíntota, que tiene el valor A, también se acerca por la izquierda, fíjese que la gráfica se aproxima a la asíntota, pero nunca la cruza, por eso se le llama asíntota. ¿Está bien? Y fíjese que está yendo hacia arriba la gráfica. Por lo tanto, decimos que el límite cuando x tiende a por la izquierda es infinito positivo. ¿Está bien? Infinito positivo. Aquí debería haber puesto más infinito, pero el texto no ponía más infinito. Pero tienen que poner más infinito. ¿Está bien? Ahora, respecto a este símbolo, fíjense, aquí este más y este menos yo le he puesto a la mitad, o sea, es casi del mismo tamaño que el número, ¿ya? Aunque el tamaño es irrelevante, pero fíjense que aquí el texto, algunos textos tienen la costumbre de poner este simbolito, el menos y el más, como si fuese una potencia, o sea, es una especie de superíndice. ¿Ya? Eso es irrelevante. Ustedes deciden cómo escriben eso. Ya si lo ponen un más grande a la mitad o un más pequeñito arriba, que casi no se nota. ¿Ya? Pero tiene que notarse, eso tiene que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ahora, todas estas gráficas muestran el comportamiento posible de una función cuando la variable se aproxima a un número dado a ambos lados de ese número. ¿Está bien? Fíjense, puede pasar que por un lado se haga positivo, por el otro también. Puede ser que por ambos lados, en este caso, por ejemplo, la variable vaya hacia menos infinito o vaya hacia más infinito. ¿Está bien? Eso ya hemos visto los cálculos. Todavía no sabemos cómo lidiar muy bien con esto, pero eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que pasen las clases. ¿Ya? Ahora, como estamos estudiando funciones, fíjense, como estamos estudiando funciones, puede suceder, fíjense, puede suceder que una función f produzca consistentemente números más pequeños que otra función g para el mismo número. ¿Está bien? Esto que ven aquí fíjense, f de x menor o igual que g de x. F y g son dos funciones. Entonces, ¿qué me indica esta desigualdad? Me dice que para cualquier número que yo le dé a f, si a g también le doy el mismo número, ¿está bien? Entonces el número que f va a producir es menor o igual que el número que g va a producir. ¿Está bien? ¿Ya? Dice, hay algunas funciones para las cuales ninguno de los métodos de cálculo de límites funciona. Esta sección tiene que ver con eso. ¿Ya? Para ellas, para este tipo de funciones, usamos un par de resultados que suelen servir de ayuda. ¿Está bien? El primer resultado es este que se llama el teorema del sándwich. El segundo es este. Fíjense. Fíjense en la gráfica. Fíjense que la gráfica verde, que corresponde a la H, está casi siempre por encima que la gráfica celeste, que corresponde a F. ¿Está bien? Entonces, fíjense que se tocan, o parece que se tocan en este pedacito que está cerca de A. ¿Está bien? Entonces, podemos decir en esta gráfica que H produce números más grandes porque está más encima, ¿no es cierto? No se olviden que los números que la función produce se miden en el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos que h está por encima de algo, es que el número que produce h está por encima de ese algo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la gráfica verde está por encima de la gráfica celeste. La verde representa a h, la celeste representa a f. Entonces, h es mayor o igual que f, la función. ¿Está bien? Ponemos h de x mayor o igual que f de x, porque produce consistentemente números más grandes que f. ¿Está bien? Eso, así se lee esto que ven aquí. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Por ejemplo, ¿cierto? Dice, si f de x es menor o igual que g de x, cuando x se aproxima a, o sea, si a la variable se aproxima un número fijo, ¿está bien? Como f producía números pequeños, más pequeños que los que produce g, el límite de f en x, cuando x tiende a A, va a ser siempre más pequeño que el límite de g. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque f produce números más pequeños que g. Nada más.
¿Está bien? Entonces, suponiendo que este límite exista, este también va a existir. ¿Está bien? Eso me dice esto, ¿ya? Y si existe, por ejemplo, el límite de G va a ser más grande que el de F. Y al revés, el límite de F va a ser más pequeño que el límite de G. ¿Está bien? Eso es bien importante. El siguiente teorema se llama el teorema del sándwich y tiene que ver con esta gráfica que ven aquí. Fíjense. Fíjense que la gráfica rosada, ¿está bien? La que corresponde a G, según esto, la gráfica, la línea rosada, la curva rosada, salvo por este pedazo, fíjense, salvo por este pedazo, la curva rosada está consistentemente entre la curva verde y la curva celeste. ¿Está bien? ¿Cómo se interpreta eso? Se interpreta así, fíjense, dice, F produce números más pequeños que G y a su vez G produce números más pequeños que H. Entonces, F de X es menor o igual que G de X y a su vez G de X es menor o igual que H de X. ¿Está bien? De nuevo les repito, esto que ven aquí en la hipótesis del teorema dice F produce números más pequeños que G y a su vez G produce números más pequeños que H. Nada más. ¿Cómo se traduce eso? Pues la curva de F está por debajo de la curva de G y a su vez la curva de G está por debajo de la curva de H. ¿Está bien? Por eso ven la curva celeste está más abajo que la curva rosada que corresponde a G y a su vez está más abajo que la curva verde que corresponde a H. ¿Está bien? Ahora, esto sucede, fíjense, en este pedacito, aquí. ¿Está bien? Aquí no, fíjense, aquí la curva rosada está más arriba que la curva verde. Entonces, esta pequeña hipótesis solo vale aquí cerca de este número A. Por eso dice cuando X se aproxima a A. ¿Está bien? Entonces, en las cercanías de este número, en las cercanías de este número A, fíjense, la curva verde está por encima de la curva rosada, que está por encima de la curva celeste. Es esto que viene aquí. ¿Está bien? Ahora dice, y además, fíjense, dice, la curva f o la función f, a medida que x se aproxima a a, f produce números cercanos a l. Lo que hemos visto en las tablas de hace ya 2 clases, ¿no es cierto? La función h también hace lo mismo. Fíjense, dice cuando x se aproxima a a, los valores de h se aproximan a este número l. Eso significa el límite. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pero, y aquí viene el pero, la función g está en medio de las dos. Y dice f se aproxima a l y h se aproxima a l. Entonces, como g está en medio está metida entre las dos, ¿no es cierto? Por eso se llama el teorema del sándwich, ¿no es cierto? F es un pan, H es el otro pedazo de pan y G es la mortadela, digamos, la que está al medio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como F se aproxima a L y H se aproxima a L, entonces G, como está al medio, no le queda otra de también aproximarse a L. Entonces, fíjense, la tesis es, entonces, cuando X se aproxima a A, G produce números que se aproximan al mismo número L. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se usa este teorema? Se utiliza para funciones medio exóticas como esta. Fíjense, demostrar dice que el límite cuando x tiende a cero, o sea, la variable independiente se aproxima al cero, de x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. Fíjense que este 1 sobre x hace que este cero no pertenezca al dominio de la función. ¿Está bien? Dice que este límite tiene que darme cero. Veamos, ¿no es cierto? Graficamos. ¿Qué es x al cuadrado? Fíjense, x al cuadrado es esta curva verde que ven aquí. ¿Está bien? Esta parábola verde que ven aquí. ¿Está bien? El seno de 1 sobre x es esta curva rosada que ven aquí. Fíjense que esta curva rosada oscila todo el tiempo, pero a medida que se aproxima al origen, fíjense a esta parte de la gráfica, fíjense que la oscilación es cada vez más cortita, más cortita, más cortita, pero nunca deja de oscilar. Eso tiene que quedarles claro. Pero fíjense que cada vez la oscilación es más bajita. ¿Ya? Es como primero dar un grito, ¿no es cierto? Al que está cerca lo escucha fuerte el grito, pero el que está lejos cada vez lo escucha más suavito y más suavito, ¿no es cierto? Y si uno está a 1 kilómetro de distancia no escucha nada, ¿no es cierto? Se debe a esto. ¿Está bien? El sonido va disminuyendo su amplitud y ya está. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo analizamos esta función? ¿Está bien? Fíjese que esto está compuesto por dos funciones, no compuesto, perdón, está
Es el producto de dos funciones. Una es el x al cuadrado y otra el seno. ¿Está bien? Ahora, fíjense que así como está, tengo solo dos funciones. Solo dos. Pero el teorema del sándwich me habla de tres funciones. Tengo dos a los extremos que conozco. Conozco en el sentido de que conozco el límite en el punto de interés, ¿no es cierto? El punto es A, en este caso del teorema. Y tengo una, la del medio. Es la del medio la que me interesa. Entonces, en este caso, fíjense, la que me interesa es la del medio, el seno. ¿Está bien? La que está afuera es la que está comprimiendo el seno, por eso esta oscilación. ¿Está bien? Ahora, esta oscilación también choca con otra curva, que no está mencionada en el problema, o sea, en el límite, pero está ahí. ¿Cuál es esa otra curva? Esta curva celeste. Y esta curva celeste es el negativo de esta que está aquí arriba. Es menos x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tengo una casualidad interesante. Fíjense, es bastante bonito. Ya. Entonces comenzamos el análisis. Fíjense cómo hacemos el análisis. Me está hablando de la función seno. Ya, genial. Me ha dado un número medio raro adentro, pero no importa. Es al final de cuentas el seno. ¿Está bien? Y desde colegio sabemos que el seno solamente produce números que van entre -1 y 1. Solamente el seno a secas. ¿Está bien? No importa qué número le demos, siempre me va a dar algo entre -1 y 1. Así le dé 500, así le dé 1,5, así le dé 1 trillón, solo produce números entre -1 y 1. ¿Está bien? Entonces, puedo poner la primera parte, fíjense. El seno de 1 sobre x, sin importar cuánto valga x, siempre y cuando tenga sentido, obviamente, está entre -1 y 1. ¿Está bien? Fíjense. Entonces, esta función, esta que está aquí, ya estamos comenzando a configurar esta situación, la situación del teorema del sándwich. ¿Está bien? Ya, genial. Pero el límite que me han planteado no solo menciona el seno, o no solo incorpora el seno, también incorpora el x al cuadrado. Entonces, como ya tenemos esta desigualdad de base, multiplicamos todo por x al cuadrado. Fíjense, al multiplicar todo por x al cuadrado, 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Menos 1 por x al cuadrado es menos x cuadrado. Y al medio, fíjense, aparece el x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. Esto que ha aparecido al medio, ¿está bien? Es la función que está aquí, la función del límite. Y me han pedido que demuestre que el límite es 0. Genial, ¿no es cierto? Entonces tengo esta situación, fíjense. Tengo esta situación. F, aquí en el teorema lo que dice F es esta, menos x al cuadrado. Ay, perdón. G, la del medio, es esta, la que está en el límite, x al cuadrado por seno de 1 sobre x. Y finalmente, H es esta, x al cuadrado. Entonces, el teorema me dice, si sabemos a dónde va F, a dónde va H, y resulta que a dónde van es el mismo número, entonces la que esté al medio no le queda otra que ir al mismo número. ¿Está bien? Es un poco de forma coloquial. Entonces, el límite que me han pedido aquí arriba, en el planteamiento del problema, dice x tiende a 0. Genial. Entonces me pregunto, el lado derecho, x al cuadrado. Si yo le pongo límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Entonces yo ya sé que tengo que evaluar. Entonces el 0 lo evalúo. 0 al cuadrado, 0. No hay indeterminación, no hay indeterminación. Por lo tanto es 0. Se acabó. El lado izquierdo, menos x al cuadrado. El menos x al cuadrado le hago lo mismo. El límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado. Tengo que evaluar. El 0 se reemplaza en la x y ponemos 0 al cuadrado 0, menos por 0 sigue siendo 0, por lo tanto el límite es 0. Fíjense. Entonces los dos extremos, cuando x tiende a 0, se aproximan al 0. Eso lo expreso poniendo esto. El límite de esta cosa es igual al límite de esta otra cosa y ambos son 0. Pero esas dos funciones tienen una al medio. Esta que está al medio, ¿no es cierto? Y como los dos extremos se aproximan al 0 cuando x tiende a 0, eso obliga a la que está al medio
también se aproxime al cero cuando x tiende a cero. Por lo tanto, por el teorema del sándwich, el límite cuando x tiende a cero de esta cosa que está aquí al medio, el seno de x es igual a cero. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Mientras enchufo mi... Ya. Entonces, el teorema del sándwich es una forma de evaluar límites en funciones que no se pueden evaluar de forma convencional. ¿En qué sentido no podemos evaluar esto? Si ustedes reemplazan el cero, ¿está bien? Les sale, por ejemplo, esta primera parte no hay problema, el 0 al cuadrado es 0, ya. Pero, y aquí viene el pero, 1 sobre 0 no está determinado, ¿está bien? Por lo tanto, el seno, cuando intenta hacer el cálculo de esto, cuando hacemos la evaluación, no sabe cuánto devolvernos, porque no le hemos dado un número válido, ¿está bien? Y pese a que uno podría pensar que el x al cuadrado va a anular a ese seno porque, bueno, es 0, entonces el 0 por lo que sea es 0, ¿no es cierto? Fíjese que el seno no sabe qué hacer, no es un número. Y esa propiedad de que 0 por cualquier cosa es 0, esa cualquier cosa tiene que ser un número, no puede ser lo que sea, es un número, ¿está bien? Entonces, el seno de 1 sobre 0 no es un número, no sabemos qué es, ¿está bien? Eso es bien, bien importante, es que es algo súper formal, pero bueno. ¿Ya? Ok, entonces esto se puede usar con esas funciones. Ya, ahora, la idea del ejemplo es este comportamiento. Fíjense en la gráfica. Comparen esta gráfica que ven aquí con esta otra. ¿Está bien? La idea de utilizar el teorema del sándwich es cuando tengo tres funciones a las que les pasa esto. Fíjense. ¿Está bien? Están muy próximas una de la otra, las tres, y hay una que está metida al medio. ¿Está bien? Entonces no se puede usar en cualquier situación. Eso tiene que quedarles claro. Por ejemplo, no tenía sentido usar el teorema del sándwich por esta parte. ¿Por qué no tiene sentido? Porque fíjense que cuando x tiende a, digamos aquí al menos, digamos que es el menos 2, ¿ya? Esta función viene aquí, se queda aquí, y esta otra se queda aquí. Entonces fíjense que son dos números distintos. El teorema del sándwich exige que el límite de las funciones que están en los extremos sean idénticos. También por eso es importante que la gráfica se vea así. Y por eso en este ejemplo usamos este teorema de sándwich en el cero. No lo podemos usar en otro lugar. ¿Está bien? Es bien importante que noten eso. No podemos usarlo donde sea el teorema del sándwich. Tiene que ser en una situación donde se ve así. Dos gráficas o dos curvas que están una por encima y una por debajo y que casi se ve que coinciden. Fíjense, aquí parece que coinciden las dos curvas. Y hay otra curva metida ahí al medio, la dosada. ¿Está bien? Eso es bien importante. ¿Ok? Y este cálculo pequeñito que hemos hecho aquí, que aunque es muy simple, de hecho es súper importante, me muestra, fíjense, que para todo x, excepto el cero, obviamente, para todo x, esta función que está aquí, x al cuadrado por seno de 1 sobre x, siempre va a estar entre el x al cuadrado por encima y el menos x al cuadrado por debajo. Fíjense, la curva deslosada siempre está al medio, siempre. ¿Ok? Y en el cero, los extremos, la verde y la celeste, llegan al mismo lugar. Y la dosada, como está al medio, no le queda otra que llegar al mismo lugar. ¿Está bien? Ya. Ahora, no se olviden que con suerte vamos a acabar esto esta semana, ya, o máximo hasta el martes de la siguiente semana, y vamos a tener 1 o 2 días de solo ejercicios. Ya ahí tal vez tengamos la oportunidad de usar otra vez este teorema. ¿No? Ahora, introducimos un nuevo concepto vinculado con esto que estamos estudiando de límites, y ese concepto de continuidad. ¿Está bien? ¿Qué entendemos por continuidad?
¿Está bien? La noción intuitiva de continuidad es algo que sucede sin interrupciones. ¿Está bien? Y todo el tiempo observamos esas cosas. ¿Está bien? O parece que observamos esas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes dejan caer una piedrita en un lago, en el agua, y el agua está tranquila, ¿no es cierto? Eso produce estas onditas que deben ver aquí, que se llama efecto Doppler, creo que no me acuerdo cómo se llama. Fíjense que las curvas, que las onditas al principio están más cerca una de otras que las ondas que están más hacia afuera, ¿no es cierto? O sea, a medida que van, que el fenómeno se reproduce, las ondas están cada vez más alejadas. Ya eso se le llama efecto Doppler, si no recuerdo mal. Es como el tren, por ejemplo. Cuando un tren se aproxima a ustedes, el sonido parece que se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte, pues porque está más cerca de ustedes. Pero apenas pasa el tren, ese sonido que era fuerte, de pronto comienza a amainar y amainar y amainar. ¿No es cierto? Se debe a esto, a la distancia de las ondas que hay. ¿No es cierto? Y aquí ese es el lanzamiento de un cohete. Ya un poco raro, se ve un poco raro, pero bueno, así es la foto. ¿Ya? Esta idea de continuidad, dice, es algo que experimentamos a diario en el mundo físico, o por lo menos eso creemos, ¿ya? Y no se olviden que nuestros sentidos son imperfectos, ¿no es cierto? En colegio les han enseñado un montón de experimentos para demostrarnos que nuestros sentidos son imperfectos, ¿ya? No todos los fenómenos de nuestro mundo son continuos. Y hay uno de los más bonitos, por ejemplo, es el de la burbuja, de una burbuja de jabón. ¿Está bien? Seguramente cuando eran niños o no tan niños, ¿no es cierto? A mí también me gusta jugar con esto. Uno jugaba con esto, ¿ya? Y era genial o era súper divertido intentar formar la burbuja de jabón más grande posible, ¿no es cierto? Pero fíjense que no importa qué tan grande sea la burbuja, eh, llega un punto en que la burbuja estalla, pero uno no sabe cuándo la burbuja va a estallar, no lo sabe de antemano. También simplemente la burbuja está creciendo y ¡pum! De pronto estalla y se acabó, ¿no es cierto? Esta idea de que las burbujas estallan sin previo aviso también se reproduce en los mercados. ¿Está bien? A veces un mercado comienza a subir, los precios suben, uno está feliz, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno construye casas, pues las casas son cada vez más caras, genial, cada vez gano más dinero, ¿no es cierto? Hasta que llega un punto y ¡zas! Las casas no valen casi nada. También eso pasó con el petróleo, por ejemplo, hace unos, creo que ya 10 años, no recuerdo bien. ¿Está bien? El petróleo valía, creo que 100, $120 el barril de petróleo crudo. $120 por un barril de petróleo. ¿Está bien? Y de pronto un día, de valer $120, bajó a valer $30. De la nada. ¿Está bien? ¿Está bien? Obviamente hubo otras situaciones en medio, ¿no? Pero de 120 pasó a 30. Eso se llama el reventar de una burbuja. ¿Está bien? Y aquí este señor, fíjese que se ve tan preocupado, significa que ha perdido mucho dinero. Tal vez ni siquiera su dinero, el dinero de otros. ¿No es cierto? Entonces, hay situaciones en las que parece que hay continuidad, o sea, parece que algo se está comportando bien bonito, la burbuja, por ejemplo, esta burbuja de jabón, y de pronto se revienta, ¿ya? De pronto se revienta de la nada. Entonces, esta idea de continuidad, si bien parece casi obvia, ¿no es cierto? Merece una definición apropiada en términos de lo que estamos estudiando, ¿ya? Dice, la noción matemática de continuidad es algo ligeramente más complicado, ¿ya? Ahora, la definición de continuidad está aquí en este recuadro. Es bien simple, fíjense. Decimos que una función f es continua, pero fíjense que estamos definiendo continua en un punto, ¿está bien? Solo en un punto. Entonces puedo decir que una función es continua en el 2, o en el 7, o en pi, o en lo que sea, pero solo en un número, ¿ya? Pero fíjense que decimos que es continua en un punto y sin embargo utilizamos el límite. Pero para estudiar el límite, si se acuerdan bien lo que hemos hecho hace ya 2 clases, no utilizamos solo un número, sino utilizamos un montón de números que están muy cerca del A,
Pero no es solo un número, son un montón de números. O sea, es el comportamiento de la función a medida que x se aproxima. Entonces, fíjese, dice, la función es continua en el punto x igual a si el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. ¿Está bien? Ahora, en función de lo que hemos visto en clases pasadas, porque hemos dicho que al final de cuentas los límites se calculan evaluando, ¿no es cierto? Entonces me han dado un límite, tengo una función, tengo que evaluarla. ¿En qué? En A. Pero f evaluada en A es f de A y me da esto. Es obvio, parece obvio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Esta igualdad, aunque se vea tan trivial y sencilla, ¿está bien? Esconde tres cosas. Y aquí está bien clarito, se los he puesto aquí. Esta definición nos dice tres cosas de forma implícita. ¿Está bien? La primera tiene que ver con este símbolo que está aquí a la derecha. F de A está definida. O sea, ustedes pueden calcular f de A. Es lo primero. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en eso? Hemos visto en los ejemplos anteriores que uno puede calcular el límite de una función en un número, aun cuando ese número no pertenezca al dominio de la función. También hemos visto esos ejemplos. ¿Ok? Entonces, este lado derecho no está garantizado del todo para que el límite exista. ¿Está bien? Pero para la continuidad tiene que existir. Entonces, para que sea continua, f de a tiene que estar definida. Es decir, a, este límite, no puedo calcularlo en un número que no esté en el dominio de la función si pretendemos hablar de continuidad, en pocas palabras. ¿Está bien? Primera cosa. Segunda cosa, el límite tiene que existir o existe. Esto que está aquí a la izquierda. El límite existe. ¿Por qué existe? Porque es igual a un número específico. F de A es un número. Entonces, este límite me dice es este número. Entonces, el límite existe. Lo que significa que el límite izquierdo y el límite derecho de esta función tienen que coincidir con este número. Eso es bien importante. ¿Ya? Primera cosa. Y la tercera, que es la más obvia, es que ambos tienen que ser iguales. O sea, el límite y la función evaluada en ese número tiene que coincidir con el límite. O sea, tienen que ser iguales. ¿Está bien? ¿Por qué hacemos esto? ¿Ya? Enseguida van a ver el por qué. ¿Ya? Ahora, esta definición, y eso es lo interesante, cubre nuestra intuición. ¿En qué sentido cubre nuestra intuición? Habíamos dicho que la continuidad es algo que sucede sin interrupciones. Ajá, sin interrupciones. Entonces, por ejemplo, si ven estas curvas, también fuera de sus habilidades de dibujante, que las mías son malísimas, por ejemplo, por eso no ven dibujos hechos por mí. Cuando uno intenta dibujar esta cosita, que parece un corazoncito medio bonito, por eso se llama cardioide, ¿ya? Uno puede dibujar la curva, fíjense, sin necesidad de levantar el lápiz. O sea, la curva no tiene interrupciones y por eso puedo dibujarla sin levantar el lápiz. Lo mismo con esta, fíjense, ponen el lápiz aquí y comienzan a dibujar, a dibujar, a dibujar y siguen dibujando y nunca han necesitado levantar el lápiz. En ese sentido, ¿no es cierto? La definición matemática cubre la intuición. Es algo que sucede sin interrupciones. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, fíjense, estas curvas se pueden dibujar sin levantar el lápiz. ¿Está bien? Estas funciones son continuas en todos sus puntos. ¿A qué se refiere con que son continuas en todos sus puntos? Para empezar, cada puntito rojo que ven aquí es porque la función existe ahí. Por eso hemos podido dibujar el puntito rojo, ¿no es cierto? Primero. Segundo, fíjense que digamos que escogemos este punto que está aquí, donde está la manito. ¿Está bien? Entonces, cuando la variable se aproxima a este número, la curva por la izquierda se aproxima a ese punto. Y cuando la variable se aproxima por la derecha al mismo número, la curva, fíjense, también se aproxima al mismo punto por la derecha. Entonces se cumplen estas dos condiciones, estas tres condiciones. ¿Está bien? ¿Ah? Ahora,
Les había dicho la clase pasada que esto de los límites fue la herramienta que se utilizaron o que inventaron los matemáticos para formalizar el cálculo. ¿Qué significa formalizar? Significa quitarle cualquier cosa que pueda ser mal interpretada, cualquiera sin excepción. Entonces, esta idea de continuidad, fíjense, esta idea de continuidad, uno, de que la función esté definida, de que el límite exista y de que el límite y el valor de la función coincidan, ¿no es cierto? Se puede llevar a situaciones extremas. Y una de esas situaciones extremas, que es bastante bonita, es esta gráfica que ven aquí. Fíjense que para dibujar esta gráfica son puntitos, son solo puntitos, no son líneas, trazos como este, sin interrupción. Son puntitos, lo que significa que para dibujar esto, yo marco el puntito, levanto el lápiz y paso al siguiente puntito. Levanto el lápiz y paso al siguiente puntito. Entonces, no es un trazo continuo, valga la redundancia, no es un trazo continuo. Son varios puntitos, uno tras otro, tras otro, tras otro, y de hecho nunca terminan, ¿no es cierto? Porque hay infinitos puntitos. ¿Está bien? Dice, pero la misma definición permite que sucedan cosas extrañas, poco intuitivas. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en el origen, aquí donde las dos rectas menos, perdón, las dos colecciones de puntos bien oscuros se cruzan, ¿está bien? Fíjense que los puntitos están cerca, muy cerca uno del otro. Aquí se nota que están separados, pero aquí parece que están todos amontonados, uno cerca del otro, ¿no es cierto? Entonces, esta función ya la habíamos visto, se define así, fíjense. H de x es el mismo x si x es racional. Entonces, es esta parte. ¿Está bien? Y 0 dice si x no es racional, o sea, si x es irracional. Es esta parte, la horizontal. ¿Está bien? Dice, se puede demostrar que el límite cuando h tiende a 0 de esta función es h de 0. Y h de 0 es 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el 0 es un número racional, ¿no es cierto? Es una fracción, es 0/7, es 0/5, es una fracción. ¿Está bien? Entonces dice, cuando h recibe una fracción, me devuelve la misma fracción. Entonces h de 0 es 0. Súper, aquí está, h de 0 es 0. Pero los números alrededor del 0, algunos son racionales y algunos no. ¿Se acuerdan? Hemos visto hace ya un tiempo la presencia de esos números que son raros, que son los irracionales. ¿Está bien? Entonces, fíjense, muy cerca del 0, la función produce, por un lado, ceros, cuando le doy irracionales, pero por el otro produce también números que están muy cerca del 0. Por eso, en esta partecita donde está el origen, todos los números están amontonados ahí, ¿no es cierto? Se ve a todos amontonados. Eso que estén todos amontonados se interpreta así. El límite cuando x tiende a 0, perdón, de h de x es h de 0 y h de 0 es 0. Entonces, en el 0, h se vuelve su valor en h, en 0, perdón. ¿Está bien? Es decir, h de x es continua en x igual a 0. ¿Está bien? Pero, dice, esta curva es imposible de dibujar sin levantar el lápiz. Entonces, la idea de continuidad en las matemáticas o que los matemáticos tienen es un poquito más general que la idea de continuidad que tenemos en forma intuitiva o en términos físicos, digamos, cosas como esa. ¿Ya? Eso es bien importante. Y vamos a retomar este gráfico para que entiendan bien lo que pasa. ¿Ya? Fíjense que esta gráfica tiene tres situaciones. Para empezar, fíjense, hay un salto. ¿Está bien? Hay tres huequitos. Fíjense, este huequito de aquí, este que está aquí y este que está aquí. ¿Está bien? Y hay un puntito, fíjense, hay un punto aislado en la gráfica. ¿Está bien? Entonces, cuando la definición no se cumple, y nos referimos a esta definición. Fíjense, hemos dicho, es continua en un punto cuando el límite en ese punto de la función coincide con la función evaluada en ese punto. Genial. Entonces, fíjense, hay tres cosas que pueden salir mal. La primera, la función no está definida. Si no está definida, no podemos hablar de continuidad. Primera cosa. Segunda cosa, el límite puede que no exista. Ajá. Si el límite no existe, pues menos se va a poder igualar al valor de la función.
Primera cosa. Y tercera cosa, que puede que el límite exista, pero sea distinto del valor de la función en ese punto. ¿Está bien? Entonces son tres cosas que pueden salir mal. Y cuando salen mal, fíjense, cuando la definición no se cumple, se dice que la función f es discontinua en ese número, en x igual a a. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar esta gráfica que ya la hemos visto en un ejemplo anterior, pero la vamos a analizar ahora desde este punto de vista, desde el punto de vista de la continuidad. ¿Está bien? Fíjense. En x igual a 2, dice. ¿Dónde está el x? Aquí está x, eje horizontal, x igual a 2. Fíjense. Si se fijan en 2 y suben, comienzan a subir para intentar tocar la curva, van a ver que a la altura del 2 hay estos huequitos. ¿Está bien? ¿Qué me dice eso? Me dice que la función, fíjense, no sabe qué hacer con el 2. ¿Está bien? No sabe qué hacer con el 2. Por lo tanto, g de 2 no existe. Primera cosa. Segunda cosa, fíjense que por la izquierda, la gráfica llega hasta esta altura, a la altura del 3. Y luego, por la derecha, la gráfica no llega hasta el 3, llega solo hasta el 1. Fíjense. Entonces, en x igual a 2, fíjense, tenemos que ambos límites laterales existen, pero son distintos. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es 3, pero el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es 1. A esto que ven aquí, como que tiene un nombre súper sencillo, se le llama una discontinuidad de salto. ¿Está bien? La gráfica estaba aproximándose a un punto y de pronto da un brinco y desde otro punto, desde otro valor distinto, perdón, la gráfica continúa su trayectoria. ¿Está bien? Esto es bien importante. Por eso les he dicho, esto es un salto, fíjense, la función estaba aquí, da un salto hasta aquí y luego continúa haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, cuando no hay continuidad, decimos que hay discontinuidad. Y el primer tipo de discontinuidad se llama discontinuidad de salto. ¿Está bien? Ahora, concentrémonos en 5 a esta altura. Fíjense. Fíjense que cuando uno se pone en 5 y va subiendo, se topa con este puntito. Ajá. Entonces, G de 5 es más o menos 1. Digamos que es 1. No está a la altura del 1, pero digamos que es 1. Y si uno sigue subiendo, fíjense que hay un huequito aquí. ¿Está bien? Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque una función no puede asignar dos valores diferentes a un mismo número. ¿Se acuerdan? A cada número que recibe le asigna un número único. Entonces, esta función g al 5 le está asignando donde veo el puntito. Entonces, ¿dónde está el punto? Está a la altura del 1, digamos. Entonces, g de 5 es 1. Pero si sigo subiendo, no puedo tener otro punto a la misma altura del 5. ¿Se acuerdan? La prueba gráfica de una función. Una curva es una función si las verticales intersecan solamente una vez a la curva. Entonces, si trazo una vertical a la altura del 5 y toco la curva 2 veces, no es función. Pero aquí la toco solo una vez, donde está este puntito aislado. Aquí hay un hueco. Entonces, aquí el 5 no existe para este pedazo. ¿Está bien? Pero analicemos, fíjense. En x igual a 5, fíjense, ambos límites laterales existen y son iguales. El límite por la izquierda y el límite por la derecha, ambos son 2, porque la función por derecha y por izquierda se está aproximando a donde está el huequito, que es la altura 2. ¿Está bien? Pero, dice, este valor no coincide con g de 5, porque g de 5, donde está el puntito, es 1. No donde está el hueco, donde está el puntito, es 1. Pero donde está el hueco es donde está el límite. Ahí llega la función. Entonces, fíjense, esta se llama una discontinuidad evitable. ¿Por qué se llama evitable? Porque yo puedo mover este puntito y colocarlo donde está el huequito. Y si coloco el puntito donde está el huequito, ¿no es cierto? Entonces, el límite de la función coincide con la función. ¿Está bien? Por eso se llama discontinuidad evitable o discontinuidad removible, porque se puede remover el problema. ¿Está bien? Ahora, vean estas dos gráficas.
esta gráfica que corresponde a esta función, 1 sobre x al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que por la izquierda va al infinito, al infinito, al infinito. Por la derecha va al infinito, al infinito, al infinito. ¿Está bien? En este caso, fíjense, se ve que ninguno de los dos límites laterales existe. Ninguno existe. Podemos poner más infinito. Por ese más infinito, les he dicho, no es un número. Simplemente me está indicando que la función, a medida que se aproxima al cero, se hace muy grande y muy grande y muy grande. O sea, nunca deja de crecer. Si pongo menos infinito es al revés. Significa que la función nunca deja de crecer. O sea, sigue bajando, bajando y nunca deja de bajar. ¿Está bien? Entonces, se ve que ninguno de los límites de los dos límites laterales existe. Entonces, el límite no existe. El límite como tal. ¿Ya? Pero los dos límites laterales, fíjese, los dos límites laterales tienen el mismo comportamiento. Ambos se están yendo hacia más infinito. ¿Está bien? Entonces, este tipo de discontinuidad se llama una discontinuidad infinita. ¿Está bien? La gráfica también hace un salto, fíjense. Estoy yendo aquí, nunca dejo de subir y nunca dejo de subir. Y de pronto aparezco del otro lado y comienzo a bajar y comienzo a bajar y comienzo a bajar. ¿Está bien? Pero es diferente, fíjense. Aquí el salto, fíjense, está a la altura del 3. La función se está aproximando al 3, de pronto da un brinco, ¿no es cierto? Y salta hasta el 1, y del 1 comienza otra vez. Pero aquí en esta otra, ¿dónde es el salto? ¿En el 100? ¿En el 1000? ¿En el 1 millón? ¿En el 10 millones? ¿Dónde está el salto? No se ve el salto. O sea, no hay un punto específico donde la gráfica llega ahí, termina y da un brinco y pasa otra vez a hacer otra cosa. Por eso se le llama discontinuidad infinita. ¿También? Pese a que hay un salto en la gráfica, el salto no se ve. No sabemos dónde es el salto. ¿Está bien? Es en el infinito. O sea, nunca termina, en pocas palabras. ¿Está bien? Dice, una discontinuidad infinita sucede cuando uno o los dos límites laterales no existen. ¿Está bien? En este caso, los dos no existen. Pero puede ser que uno no exista. Y aquí está un ejemplo de esos. ¿Está bien? En esta curva, en esto que ven aquí en negro, fíjense, del lado izquierdo, fíjense dónde está la manito, del lado izquierdo, la función comienza a subir, a subir, a subir, y fíjense la flechita, dice, se está aproximando a esta altura. Nunca llega, pero se está aproximando. Ah, pero está llegando a un lugar, está llegando a un número, a esta altura está llegando, ¿no es cierto? La función en A es este puntito que está aquí. Hay un salto, ya, bueno, hay un salto. Pero, ojo, pero, ¿qué sucede del lado derecho? Fíjense, del lado derecho, la curva oscila, oscila, oscila y nunca deja de oscilar. Jamás deja de oscilar. Es como esta gráfica que hemos visto en el ejemplo anterior. Deme un minutito. Esta. Fíjense. Si uno se concentra en este pedazo, uno podría pensar que la curva rosada se hace recta al final, o sea, muy cerca del cero. Pero eso es falso. Ya si ustedes usan una computadora y, por ejemplo, le piden que grafique esto, si primero le piden que grafique, digamos, del menos 5 al 5, se va a ver una cosa así. Pero si le piden que grafique del menos 1 al 1, se va a ver un poco más chiquito, pero la oscilación va a seguir. Si le piden que grafique entre el menos un 10 milésimo y el un 10 milésimo positivo, ¿está bien? La oscilación se va a seguir viendo. La oscilación, la gráfica rosada, nunca deja de oscilar. Por más que parezca que se está haciendo recta, nunca deja de oscilar. ¿Está bien? Entonces, esta gráfica que ven aquí, aunque parezca un poco rara, esta gráfica nunca deja de oscilar. Oscila, oscila y sigue oscilando. La oscilación es cada vez más rápida, por eso fíjense esta parte de la curva está más cerca de la siguiente oscilación que esta que está aquí. La oscilación es cada vez más rápida, pero nunca deja de oscilar. Entonces, como nunca deja de oscilar, el límite derecho no existe, pero el límite izquierdo sí. Fíjense, en esta figura se ve que f de a está definido. ¿Cuál es f de a? El puntito este que ven aquí. Eso me indica que f de a está definido. Esto es f de a. Es esta altura. ¿Ya? Es el punto negro. También se ve claramente que el límite izquierdo existe.
¿Por qué existe? Porque fíjense, está llegando a un punto. Esta flechita me está indicando que se está acercando a un punto. ¿Está bien? Pero es diferente de FDA. O sea, no coincide con el puntito. Está muy abajo. Está más abajo. ¿Ya? Por último, dice, se observa que el límite derecho, fíjense, el límite derecho, que es este pedazo, no existe, porque la gráfica oscila infinitamente al acercarse a x igual a. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, esta idea de continuidad tiene que ver con el comportamiento de una función cerca de un punto. Queremos saber si la función se aproxima al punto donde la función evaluada, o sea, si los valores de la función se aproximan al valor de la función en ese punto. Es esto lo que hemos visto aquí, la definición. ¿Está bien? Dice, los valores de la función tienen que aproximarse al valor de la función en ese punto. Entonces es continua. ¿Está bien? La mayor parte del tiempo las funciones continuas se ven así, pero a veces se ven así. Pero ojo, no se olvide que hemos hablado de continuidad en un solo punto, no de la función como un todo, ¿está bien? Sino de la función en un puntito. ¿Está bien? Por eso, fíjense, esta función es continua en el cero, pero es discontinua en los demás puntos. ¿Por qué? Por ejemplo, si se paran aquí, fíjense que un pedazo de la gráfica está aquí cerquita, pero el otro pedazo está aquí arriba, está bien lejos. ¿Está bien? Entonces la gráfica a veces está aquí arriba y a veces está aquí abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. No se está aproximando a ningún lado. Aquí en cambio se nota, fíjense, que la gráfica se está aproximando al cero a medida que x se aproxima al cero. ¿Ya? Eso es bien importante. Ahora, hemos dado tres tipos de discontinuidades. La de salto, ¿está bien? Que ahí no podemos hacer nada. Y hemos hablado de la evitable. ¿Está bien? La evitable habíamos dicho que consiste sencillamente en que este puntito que está aquí de forma extraña a la altura del 1, vaya, se mueva y rellene este huequito que estaba aquí. ¿Está bien? No el problema es ese, ¿no es cierto? El puntito no está donde debería estar, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, la discontinuidad evitable se llama así porque puede evitarse, precisamente. O mejor, dice, porque la función puede redefinirse de tal forma que la discontinuidad desaparece. Entonces, consideremos esta función. Fíjense, y igual x al cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. ¿Está bien? Si ustedes calculan el límite, cuando x tiende a 2, fíjense, 2 menos 2, 0, abajo. Arriba, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. Es 0 sobre 0, fíjense. Es una indeterminación que se puede levantar o que podría levantarse. Intentamos levantarla, dice, y es fácil verificar que el límite cuando x de esta función es 3. Hagan la prueba, ya levanten la indeterminación, van a ver que les va a salir 3. ¿Está bien? Dice, entonces, como la función, fíjense, no está definida para x igual a 2, por eso hay un huequito aquí. Fíjense, no está definida para x igual a 2, pero el límite de esa función sí existe. ¿Está bien? Entonces, dice, podemos definir otra función que es idéntica a la anterior en todas partes, excepto en x igual a 2. Entonces, mi función original se llamaba f minúscula. Aquí está, fíjense. Se llamaba f minúscula. Entonces, como se llama f minúscula y estaba definida para todo x menos para el 2, entonces fíjense lo que hacemos aquí. F de x va a ser igual a ¿quién? A lo que tenía originalmente, fíjense, a lo que tenía originalmente, cuando x no es 2. ¿Está bien? Pero cuando x sea 2, le voy a poner 3. ¿Por qué le voy a poner 3? Porque es el valor al cual la función original se aproxima
cuando X se aproxima al 2. Fíjense, este 3 lo he puesto aquí. Entonces, esta función que ven aquí consiste en la misma gráfica, o sea, tiene la misma gráfica, salvo que este huequito que ven aquí ahora ha sido rellenado. ¿Por quién ha sido rellenado? Por el 3. ¿Está bien? O sea, ya no hay salto, ya no hay una discontinuidad. ¿Está bien? Estaba viniendo por aquí, de pronto me he visto con el precipicio, he dado un brinco y continúo. Ajá. Luego viene, dice alguien, no era necesario que saltes, ¿cierto? Sigues tu trayectoria, cuando llegue aquí, sabes o te garantizo que va a haber alguien. Va a estar el 3 donde puedes pisar y continuar tu trayectoria. ¿Está bien? Por eso se le llama discontinuidad evitable, porque podemos definir la función. Construimos otra función, fíjense que es idéntica a la original, idéntica, en el mismo dominio, fíjense, el dominio de esto es todos los reales excepto el 2, ¿no ves? Se deben acordar de eso, ¿está bien? Pero donde había el problema, o sea, donde había la discontinuidad, o donde o donde la función no existe, yo puedo definir la función o definir otra función que llene el hueco, en pocas palabras. ¿Está bien? Esta nueva función es ahora continua en x igual a 2, dice. ¿Está bien? Entonces, por eso se le llama discontinuidad evitable. Entonces, es un ejercicio súper sencillo. Y fíjese que suele suceder en situaciones donde tenemos perdón, la indeterminación 0 sobre 0 y la indeterminación se puede levantar. También es posible levantar la indeterminación y obtener el valor del límite. Si este valor del límite no existe, o sea, no se puede calcular, entonces la discontinuidad no se puede evitar, no hay forma de evitarla. Está bien, voy a tener el hueco, vamos a tener el huequito ahí, siempre. ¿Está bien? Ahora, vamos a extender un poco esta noción. Hemos definido la noción de continuidad en un solo punto. ¿Está bien? Pero eso no tiene mucho sentido, en el sentido de que, por ejemplo, cuando vemos algo suceder en una situación, no nos concentramos en el inicio de la situación, ¿no es cierto? Nos concentramos en toda la situación. ¿Ok? Entonces dice, cuando una función es continua en todos los puntos de su dominio, se dice que es continua a secas. ¿Está bien? Dice, todas las funciones que estudiaremos son continuas, por lo menos en algún intervalo de su dominio. ¿Está bien? Esta función es continua. ¿Por qué? Porque es continua en cada puntito. En cada puntito uno puede ir dibujando la gráfica y nunca la va a levantar la gráfica, el lápiz. Esta función es discontinua, pero no es discontinua en todas partes. También es discontinua en todo su dominio, excepto en el cero. Porque en el cero, fíjense, la gráfica, toda la gráfica está amontonada alrededor del cero. Por lo tanto, es continua en el cero, pero no es continua en ningún otro punto. ¿Está bien? Entonces, la distinción que parezca un poco absurda es simple. Primero definimos la continuidad en un punto. Ahora, si podemos demostrar que la función es continua en cualquier punto, ¿está bien? O sea, que no importa qué número elijamos, aquí, no importa qué número elijamos para A, esto siempre se va a cumplir, entonces la función es continua a secas. ¿Está bien? Entonces, cuando les dicen, por ejemplo, o les digan en algún ejercicio, considere esta función continua y no les dicen nada más, les están diciendo que es continua en todos sus puntos. Nada más. ¿Está bien? Ahora, vamos a recordar esta función. Esta función la hemos visto la clase pasada, si no recuerdo mal. Se llama la función parte entera. Fíjense, esta función que se denota así, también se llama parte entera, siempre devuelve números enteros, por eso la gráfica parece una escalera. Fíjense, entre el 0 y el 1 me da 0. Entre el 1 y el 2 me da 1. Entre el 2 y el 3 me da 2. Entre el 3 y el 4 me da 3. Y así sucesivamente. Entre el -1 y el 0 me da -1. Cosas como esa. ¿Ya? Estos ejemplos ya lo hemos visto. Fíjense. La parte entera del 7 es el 7. ¿Está bien? La parte entera del 8 es el 8 y así sucesivamente. La parte entera de -3 es -3. La parte entera de 2,5 es 2. ¿Está bien? La parte entera de -5,12 es -6. ¿Por qué -6? Por este detalle. Fíjense. El -6
es menor o igual que menos 5,12 y el menos 5,12 es menor estricto que el menos 5. ¿Está bien? Siempre nos vamos hacia la izquierda, deben notar eso. ¿Está bien? El 7 está a la izquierda, entre el 7 y el 8. El menos 3 está a la izquierda, entre el menos 3 y el 2. El 2,5, pues el 2 está a la izquierda. Entre el 2 y el 3, el de la izquierda es el 2. Esa es la parte entera. Por ejemplo, para el menos 5,12, el menos 5,12 está entre el menos 6 y el menos 5. El de la izquierda es el menos 6, pues esa es la parte entera, el menos 6. ¿Está bien? Ahora, con estos ejemplitos sencillos, vamos a generalizar un poco. Fíjense, con base a estos ejemplos, tenemos lo siguiente. Para cualquier número entero, para cualquiera, dice, cuando x tiende a n por la derecha, por ejemplo en el 2, concéntrese en el 2. ¿Dónde está la gráfica? Está aquí arriba, fíjense. Aquí está arriba, ¿está bien? Cuando nos acercamos al 2 por la derecha, fíjense, por la derecha, ¿dónde está la gráfica? La gráfica está aquí arriba. ¿A qué altura está? Está a la altura del 2. Entonces, cuando el límite, cuando x tiende a 2, o a n, perdón, por la derecha, y n es un entero, ¿no es cierto?, de la función f de x, es el límite cuando x tiende a n por la derecha de la parte entera de x. Pero como el x está a la derecha del n, a la derecha del 2, fíjense, es 2, a la derecha del 1 es 1, ¿está bien? Entonces la parte entera de x es n. Pero n es la parte entera de n. Y es la función evaluada en n. ¿Está bien? Ahora nos vamos a la izquierda. Fíjense, otra vez concéntrense en el 2. A la izquierda del 2, estamos de este lado. ¿Dónde está la gráfica? Fíjense que la gráfica no está en el 2, está a la altura del 1. Entonces, el límite cuando x tiende a n por la izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a n a la izquierda de la parte entera. Pero estoy a la izquierda del n, a la izquierda del 2. A la izquierda del 2 me da 1, fíjense, entonces la parte entera es n menos 1. Pero n menos 1 no es la parte entera de n. La parte entera de n es n, lo que hemos visto aquí arriba. Por lo tanto, esto no es f de n. ¿Está bien? ¿A qué vamos con esto? ¿Se acuerdan que hemos definido el límite por la derecha y el límite por la izquierda? Pues podemos hacer lo mismo con la continuidad. ¿Está bien? Podemos definir continuidad por la derecha y continuidad por la izquierda. ¿Está bien? ¿A qué se debe esto? De nuevo, ¿está bien? Se debe a gráficas como esta, a situaciones como esta. Voy a regresar casi al principio. Esto, fíjense. Esta función, fíjense, comienza en el 0. Fíjense, cuando x vale 2, y vale 0. La función comienza ahí. Y luego comienza a subir, a subir, a subir y a subir. ¿Está bien? Entonces, esta función, propiamente dicha, no puede llamarse continua en 2. ¿Por qué? Porque el límite en 2, el límite izquierdo en 2 no existe. ¿Está bien? Porque no hay gráfica ahí. No existe el límite izquierdo. El límite derecho sí, pero el límite izquierdo no existe. No hay función para eso. No hay gráfica en ese lado. Entonces, para salvar esta situación, ¿está bien?, definimos estos dos nuevos conceptos, que son una extensión del anterior. También fíjense, en lugar de hablar para continuidad por la derecha, en lugar de hablar de límites secas, hablamos del límite derecho. Y la continuidad por la izquierda, pues hablamos del límite izquierdo y no de límites secas. Pero todo lo demás es lo mismo, fíjense. El límite derecho tiene que coincidir con el valor de la función en ese número, en A. El límite izquierdo, para que sea continua por la izquierda, tiene que coincidir con f de a la izquierda de a. ¿Está bien? Entonces, estas ideas, ¿en qué se traducen, por ejemplo, en este ejemplo? En este ejemplo, fíjense que las bolitas redondas de llenas, bien pintaditas, están a la izquierda de los segmentos, pero a la derecha están las bolitas abiertas, no sé si se dan cuenta. Eso significa que por la derecha, en estos segmentitos, no hay continuidad, pero por la izquierda sí. Entonces, fíjense, cuando el límite tiende a 2, cuando x tiende a 2, perdón, por la derecha, ¿está bien?,
por la derecha, es esta gráfica. Fíjense que la gráfica se aproxima a la bolita y la bolita está pintada. Entonces es continua por la derecha. Pero cuando nos concentramos a la izquierda, fíjense, la línea, este escaloncito, la línea se aproxima a este hueco. Entonces la función no está ahí, está un poco más arriba. Entonces, pero se aproxima al hueco. ¿Está bien? Pero para este hueco, el hueco significa que la función no está ahí, está donde sea, pero no está ahí. ¿Está bien? Entonces, para eso inventamos estas definiciones. ¿Está bien? Fíjense, dice, en el ejemplo anterior, la función parte entera es continua por la derecha en todos los enteros, pero no es continua por la izquierda en los enteros. Lo que les decía. Por la derecha, fíjense, la gráfica se aproxima a este puntito bien pintado, pero por la izquierda se aproxima a este hueco. Entonces, por la izquierda no hay continuidad, pero por la derecha sí. ¿Está bien? Para eso hemos inventado esto. Si regresamos al gráfico anterior, fíjense a este gráfico donde hemos visto esto de continuidad de salto y todo eso, ¿está bien? La función g no es continua, dice, por la derecha en x igual a 2. ¿Por qué no es continua por la derecha en x igual a 2? Porque en x igual a 2 hay un hueco. Fíjense, la gráfica se aproxima a un número, es verdad, pero la función no está definida ahí. De hecho, nunca está definida, fíjense. A la altura del 2 hay un hueco, aquí hay un hueco, y no hay puntitos. Por lo tanto, G no sabe qué hacer con el 2. ¿Está bien? Entonces dice no es continua por la derecha. Y tampoco es continua por la izquierda en x igual a 2. ¿Por qué no es continua ni por derecha ni por izquierda? Porque G de 2, dice, no está definido. También hay un hueco en 2. Fíjense, a la altura de 2 hay huecos. Pero no hay un puntito como aquí, que se ve aquí bien clarito. No hay un puntito así. Solo hay huecos, no hay nada. Entonces G de 2 no existe. Y como G de 2 no existe, no hay continuidad izquierda, no hay continuidad derecha. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Ya. Sé que parece complicado. ¿Está bien? Pero es solo nomenclatura. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre esto que ven aquí y lo que hemos visto hace un cachito, esto, ¿ya? Esto que ven aquí, ¿está bien? Es como, es como cuando cambian de lenguaje de programación, por ejemplo, ¿está bien? Cada lenguaje de programación tiene sus reglas, ¿no es cierto? Pero los lenguajes de programación suelen tener las mismas, los mismos comandos o comandos que hacen lo mismo, por ejemplo, ¿está bien? Cuando quieren hacer un conteo automático, por ejemplo, utilizan el for, ¿no es cierto? Que curiosamente se llama igual en todos los lenguajes. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia puede ser, por ejemplo, que en Python pueden usar, qué sé yo, los elementos de una lista arbitraria para hacer el conteo. Entonces, en lugar de contar 1, 2, 3, yo pongo en mi lista manzana, pera, uva, digamos. Entonces, para la manzana hace una cosa, para la pera hace otra cosa, para la uva hace otra cosa. En Java, digamos, no me deja hacer eso, tienen que ser números, es el 1, el 2 y el 3. Entonces, para el 1 hace una cosa, para el 2 hace otra cosa y para el 3 hace otra cosa. Pero al final de cuentas, le están haciendo un conteo automático, algo así. ¿Ya? Entonces es lo mismo aquí. Tienen que asociar una palabra, que es esta de continua, con un símbolo. Y ese símbolo les da tres situaciones como esta. ¿Está bien? Pero fíjense que el símbolo aquí donde dice X flecha A, la A no tiene ningún adorno. En cambio perdón, aquí, la A sí tiene adornos. Fíjense, tiene un más por la derecha. Y aquí tiene un menos por la izquierda. Perdón, tiene un menos. ¿También? Entonces, son dos situaciones diferentes. Y tienen simplemente que aprender a asociar, si quieren, procedimientos o ideas a símbolos diferentes. Nada más. ¿Está bien? Entonces, cuando vean una situación como esta, es continuidad, sí, porque estamos usando FDA, estamos usando un límite,
pero el límite no es a ambos lados, es solo por la derecha. Entonces, es continuidad por la derecha. Aquí es lo propio, fíjense, pero es diferente del anterior. Aquí tenía un más, aquí ahora tengo un menos. Entonces, continuidad por la izquierda. ¿Está bien? ¿Y cómo se ven estas cosas? Pues gráficamente suele ponerse así, fíjense. Estos puntitos de llenos que ven significa que la función está ahí, llega ahí. Los huequitos significa que la función no está ahí, desapareció de ahí. Entonces, fíjense, cuando se concentran en un escalón, este escalón que donde está la manito, corresponde al 2 3. Entonces, entre el 2 y el 3, fíjense, cuando me acerco al 2, la gráfica se está acercando a esas bolitas de llena. Por lo tanto, es continua por la izquierda en 2. Pero cuando me acerco al 3, me topo con el hueco, con el huequito ese. Entonces, la gráfica o la función no es continua en 3 por la izquierda, porque estoy a la izquierda del 3. ¿Está bien? Ese tipo de comparaciones tienen que comenzar a hacer. ¿Ok? Ahora, si una función es continua, y esto es lo genial de las funciones continuas, cuando uno sabe que es continua, ¿no es cierto? Fíjense que estamos hablando de la función como un todo. También hemos dicho que una función es continua como un todo cuando es continua en todos sus puntos sin excepción. ¿Ya? Ahora, fíjense que en la práctica es imposible hacer eso, o sea, es imposible verificar que la función es continua en todos sus puntos. También es una definición muy idealista, si quieren. Ya nadie puede verificar eso. ¿Sí? Entonces, eh, tomamos como un acto de fe, si quieren, ¿no es cierto? Que las principales funciones que utilizamos en cálculo son continuas. Y las principales que utilizamos son las trigonométricas, el seno, coseno, los polinomios, las raíces, ¿no es cierto? Y esas funciones se portan bien. Y eso es lo importante, ¿ya? Para que se porten mal, ¿ya? Tienen que pasar situaciones extremas como esta, por ejemplo, o como esta, ¿está bien? Esta que ven aquí, la función de Dirichlet. Por esas son excepciones. ¿Está bien? Entonces no se concentren demasiado en las excepciones. ¿Son interesantes? Sí, sí lo son, al menos desde el punto de vista matemático. ¿Ya? A nosotros nos encanta concentrarnos en situaciones medio chistosas como esta. ¿Ya? La mayor parte del tiempo van a lidiar con situaciones como esta. ¿Está bien? O en el peor de los casos, con rupturas como esta. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, eso tienen que entender por continuidad. ¿Ya? Entonces, cuando una función es continua, ¿cómo sé que es continua? Pues, por un lado me lo van a decir. Y segundo, me han dicho, pues, los modelos de cálculo tienen que lidiar con continuidad, porque lidian con modelos físicos y cosas como esa. ¿Ya? Entonces, fíjese lo bonito de una función continua. Cuando una función es continua, ¿está bien? Y le ponemos el límite a la izquierda, o sea, un límite afecta a esa función continua, la función le deja pasar. Esta igualdad pueden entenderlo así, fíjense. Tengo el límite de f y f es continua. Pues el límite se mete. F le deja pasar. Porque el límite me está diciendo o me está preguntando qué hace la función, ¿no es cierto?, cuando x está cerca de un número. Pues como es continua, me dice, pues va a estar cerca de otro número. No sé quién es porque no lo he calculado, pero va a estar cerca de ese número. Entonces la función continua no le presenta problemas a los límites. Las discontinuas sí. Por eso tenemos situaciones como esta. Una discontinua sí le presenta un problema al límite. Porque por la izquierda hace una cosa, por la derecha hace otra cosa. Ajá, no es continua. Ya, genial. ¿Sí? Pero las continuas no le presentan problema al límite. Y por eso el límite se mete dentro de la función. Es lo que hemos hecho, evaluar todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo evaluamos una cosa como esta? Fíjense, dice el límite cuando x tiende a 1 del arco seno. No se olviden que el arco seno, ¿no es cierto?, es la inversa del seno, pero no en todas partes, es solo en un pedazo. Por eso dice x tiende a 1. También estamos cerca de un pedacito chiquito donde el arco seno sabe qué hacer. ¿Ya? De esta cosa. Entonces, si uno evalúa hacia secas, le va a salir 0 sobre 0. Indeterminación. Ajá, indeterminación. Para indeterminación me han dicho que tengo que factorizar o racionalizar. Súper. Pero de pronto uno se da cuenta que esta cosa está ahí en medio. Ajá. Y uno dice, diablos, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hago? ¿Está bien? Entonces uno dice, ajá,
¿Será que el límite puede meterse? O sea, me hago loco con el arco seno, no lo olvido, ¿no es cierto? Pero va a estar ahí, pero no se va a meter en el problema. ¿Será que puedo hacer eso? La respuesta es sí. ¿Y por qué podemos hacer eso? O sea, ¿por qué el límite se hace loco con el arco seno y se va directo a la fracción? Fíjense lo que ha pasado. El límite estaba afuera y de pronto el límite se ha metido directo para meterse directamente con la fracción. Porque simple y sencillamente el arco seno es continuo. Es una función continua. Entonces, cuando el arco seno se ve afectado por un límite, el arco seno le dice, pasa nada más. Y el límite se pasa. Y va directo a la fracción. Y ahora sí, fíjense, sigo teniendo el mismo problema. 0/0. Pero ahora el límite está justo con la fracción. El arco seno lo ha dejado tranquilo, lo ha dejado pasar, ¿no es cierto? También es como el peor portero de una discoteca, ¿no es cierto? Lo deja pasar a cualquiera. ¿Está bien? Entonces lo ha dejado pasar. Ahora sabe, yo ya sé qué hacer, porque es el límite de una fracción. Y yo sé qué hacer con eso. Yo sé que tengo que racionalizar. Pues racionalizo. ¿Está bien? Y al racionalizar ya no me sale 0/0. Me sale un medio. ¿Está bien? Aquí está. Me sale un medio. ¿Y cuánto es el arco seno de un medio? Pues por eso tenemos calculadoras. ¿No es cierto? Y si no tenemos calculadoras, lo dejan así. ¿Está bien? Si en algún problema en el examen le sale arco seno de un quinto, de un medio, lo que sea, o el arco coseno, lo que sea, lo dejan ahí. No tienen por qué poner nada. Aquí en este caso yo he usado una tabla y sé que sale pi sextos, pero digamos que no saben qué es pi sextos. Lo dejan ahí. ¿Está bien? Nunca se olviden de eso. El arco seno de un medio es un número. No tienen por qué calcular cuánto vale exactamente ese número. Si lo saben, genial, pero si no, lo dejan ahí. ¿Está bien? Entonces, la moraleja súper importante de todo esto que parece tan complicado es esta y es bien simple. Las funciones continuas dejan que los límites se pasen. ¿Está bien? Pero uno tiene que saber que es continua. Y como les he dicho hace poco, la inmensa mayoría de las funciones con las que lidia el cálculo son continuas. ¿Por qué? Porque lidiamos con modelos físicos. Y los modelos físicos, o al menos la mayoría que conozcamos, ¿no es cierto? Salvo los modelos subatómicos, que ahí entra cuestiones cuánticas, ¿no es cierto? Son continuas. Saben que ustedes lanzan una pelota, la pelota no va dando brincos en el aire, ¿no es cierto? Sigue una trayectoria sin parar, sin alterar la trayectoria. ¿Está bien? Cuando doblan una hoja, ¿no es cierto? La hoja se va doblando, se pliega bonito, ¿no es cierto? Es redondo, hasta que ya no puede, pero hasta que mientras pueda, pues se dobla bonito, ¿no es cierto? Cuando el viento sopla las ramas, ¿no es cierto? El árbol no se va directo al suelo, ¿no es cierto? Se va inclinando de a poquito y de pronto regresa, ejerce presión, digo, fuerza en respuesta, ¿ya? Casi todas las funciones que estudiamos son continuas. Eso tiene que quedarles claro. ¿Ya? Ahora, hay dos teoremas súper importantes de la función relacionadas con funciones continuas. ¿Está bien? Y una propiedad muy importante de las funciones continuas es este. Fíjense, cuando ustedes tienen una función continua, también tienen una función continua, y esa función en sus extremos, fíjense, en sus extremos, tiene un valor y tiene otro extremo superior, otro valor, todos los valores en medio, todos sin excepción, tienen que ser copados por la función. Fíjense lo que dice. Se llama el teorema del valor intermedio. Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado AB. Sobre, dice. Aquí está B, en el dominio. ¿No es cierto? Y sea n, dice, cualquier número entre f de A y f de B. ¿Por qué f de A y f de B? Porque A y B son los extremos del intervalo. Fíjense. Entonces, como es el extremo del intervalo, calculo f de A, me va a dar algo. Calculo f de B, me va a dar algo. ¿Está bien? Entonces dice, si yo tomo un número entre esos dos, f de A y f de B, donde f de A y f de B son distintos, obviamente, ¿no es cierto? Dice, entonces, ese número, ese n, tiene que haber sido producido por la función a partir de un número entre A y B, que no es ni A ni B. Entonces, por eso dice, entonces existe un número C
En este AB, este es un intervalo, no se olviden, pero el cerrado, al abierto, fíjense, estoy excluyendo los extremos. Existe un número entre A y B, tal que f de c, o sea, la función con ese c, produce ese número que hemos elegido. ¿Está bien? Ahora, ese número, esos números que elegimos, o que encontramos, perdón, pueden no ser únicos. Fíjense, aquí hay dos ejemplos bien sencillos. El n que elijo, fíjense, trazo una horizontal, toco la curva. Ajá. Entonces luego bajo la vertical y aquí está el c. Fíjense, para este n elegido hay un único c. Pero puede elegir un n y al trazar la horizontal, fíjense, al trazar la horizontal, toco la curva en más de un punto. Entonces puede haber varios valores que me den este. Pero esa es la idea de este teorema, es simple. ¿Está bien? Si ustedes tienen una función y esa función produce dos valores diferentes sobre un intervalo, o sea, los extremos de la curva, ¿no es cierto? Está bien, esos extremos, fíjense, observen las líneas verdes. Esos extremos producen un intervalo en el eje vertical. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden tomar cualquier número dentro de ese intervalo en el eje vertical, ¿está bien? Y van a poder encontrar un número en el intervalo, en el eje horizontal, tal que la función evaluada en ese número les da este que han elegido. ¿Ya? O sea, una función continua toma todos los valores entre dos extremos. ¿Está bien? Esa es la forma resumida. ¿Cómo lo usamos? Se usa de una forma un poco rara, que tal vez lo han hecho en colegio. No sé si han hecho esto en colegio. Me acuerdo que esto me han enseñado en colegio. ¿Fíjense? Tenemos una ecuación, fíjense, y me piden o me piden encontrar una solución para esta ecuación. Ya, pero me advierten algo de antemano. No vas a poder encontrar una solución exacta. ¿A qué se refiere con exacta? Por ejemplo, 7, 5, cosas como esa. ¿Ya? Entonces, comenzamos a hacer ensayos. ¿Está bien? Una opción, por ejemplo, sería usar una graficadora, tener el dibujo para que me ayude con esto. ¿Ya? Pero me dicen, encuentra una solución entre 1 y 2. Ajá, ya entre 1 y 2, súper. ¿Por qué entre 1 y 2? Uno se preguntaría. Fíjense, esta ecuación la puedo convertir en una función. ¿Está bien? Le quito el igual a 0 y se convierte en una expresión algebraica, que no es nada. Entonces la puedo convertir en una función. Fíjense, 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 3. Es lo mismo, excepto por el igual a 0. O sea, la ecuación la he convertido en función. Y si esta función la evalúo en 1, fíjense, la evalúo en 1, me da menos 1. Ajá, es negativo. Súper. ¿Ya? Pero si la evalúo en 2, hago los cálculos, me sale positivo. Ah, ya. Entonces, en el 1 está por debajo del eje y en el 2 está por encima del eje. ¿Está bien? Pero es un polinomio. Ajá, me han dicho que todas las funciones del cálculo, o al menos las más interesantes, son continuas. Esta es una función continua. ¿Está bien? Una función continua que en el 1 se hace negativa y en el 2 se hace positiva. Pero entre el menos 1 y el 12 hay un número especial, el 0, ¿no es cierto? Entonces, como la función es continua, el teorema del valor intermedio me dice que hay un número entre 1 y 2, tal que la función evaluada en ese número me da 0. El problema es que no sé quién es ese número, pero sé que el número existe. Es esto, fíjense. Entre este número y este, ¿no es cierto? Yo escojo, digamos, el 5. Ah, el 5 está entre f de A y f de B. Súper. Entonces, ¿la función es continua? Sí. Entonces, hay un número entre A y B, tal que la función evaluada en ese número me da 5, pero no sé quién es. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos, y esto es lo que me han enseñado en colegio, ¿no es cierto? Es que este intervalo, un medio, perdón, entre 1 y 2, ¿ya? Lo subdivido. Lo subdivido en décimos. ¿En qué sentido en décimos? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 y así sucesivamente hasta llegar al 2 o hasta llegar al 1,9 de hecho. Hago lo mismo que hemos hecho aquí, fíjense. Aquí hemos evaluado en 1, me ha salido negativo, en 2 me ha salido positivo. Estoy absolutamente seguro entonces que por el teorema de valor intermedio hay una solución para esta ecuación entre 1 y 2, pero no sé cuánto. ¿Está bien?
Al dividir el intervalo 1 y 2 en décimos, hacemos lo propio. El 1,1, el 1,2, todos esos los evaluamos en el polinomio, en la función. Y van a notar que el 1,2 les va a salir negativo. Sale esto, sale negativo. Y el 1,3 sale positivo. El 1,4 tal vez también sea positivo, pero el 1,3 y el 1,2 son consecutivos, ¿no es cierto? Son décimos consecutivos. Entonces, como en el 1,2 es negativo y en el 1,3 es positivo, ahora yo sé más, tengo más información. Antes sabía que la raíz o la solución de la ecuación estaba entre el 1 y el 2. Ahora sé que está entre el 1,2 y el 1,3. Sé más, tengo más precisión en pocas palabras. Puedo continuar. El 1,2, 1,3, ahora puedo dividirlo en centésimos. Son 10 centésimos. Hago la misma evaluación. El 1,21, 1,22, 1,23 y así sucesivamente. En alguno de ellos va a cambiar de signo. Digamos el 1,23, 1,24. Entonces la raíz está cada vez más cerca y más cerca y más cerca. ¿Está bien? Fíjese que es un procedimiento súper sencillo. Es iterativo en el sentido que repito el procedimiento, el mismo procedimiento, pero con números distintos, obviamente. Pero es moroso. Es muy moroso. ¿Está bien? ¿Alguna consulta de lo que hemos hecho hoy día? Ya. Sé que tal vez les pareció un poco raro, pero no es muy raro. Ya, el ayudante les va a ayudar con ejercicios, todo eso. De nuevo, no olviden que estamos estudiando el comportamiento de una función. También tengo una función, una fórmula. ¿Qué hace esa función? Cuando mi variable independiente se aproxima a un número, ¿la función también se aproxima a un número? ¿También? También la mayoría de las funciones hacen esto, fíjense. Cuando se aproximan, cuando la variable independiente se aproxima a un número, la función se aproxima a un número, que le hemos llamado el límite. ¿Será que ese límite es el valor de la función evaluada en ese número, en este C? Ajá, si eso sucede, eso le llamo continuidad. ¿Está bien? Ahora luego. Ya, entonces, ¿qué de interesante tienen las funciones continuas? Pues una cosa interesante que tienen las funciones continuas es que cuando uno le pone un límite a una función continua, la función continua deja pasar el límite. No se mete con el límite. No le causa ningún problema. ¿Está bien? Esta que está aquí, esta fracción que ven aquí, no es continua, porque tengo una indeterminación. Entonces el límite se queda con ella. E intento levantar la indeterminación. Si se puede, genial. Si no se puede, amén. ¿Está bien? Ya. Espero que haya quedado claro. ¿Ok? Entonces, como no tiene ninguna consulta, nos vemos el jueves. El jueves voy a hacer todo lo posible por llegar más rápido. Mil disculpas, había un poco de atrancadero hoy día. El parcial está en el programa. A ver, denme un minutito. Si no recuerdo mal, el primer parcial está programado para. Ahorita van a ver. El primer parcial está programado para. Aquí está. El sábado 24 de septiembre. ¿Eh? Se les va a avisar con tiempo la hora y la distribución de aulas. Pero es el sábado 24 de septiembre. Ya, genial. Entonces nos vemos el jueves, chicos. Que estén bien, que tengan una bonita tarde. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hola, ahorita.